Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta directa en la que he decidido compartir con ustedes mi trayectoria de cómo yo logré comprender una vez y por todas el por qué en esta encarnación yo no estaba supuesto a iniciarme en alguna de estas prácticas que existen hoy, donde hacemos sacrificios de sangre. Y he decidido compartir estos conocimientos con ustedes porque ya es el momento y porque, bueno, por libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío nos da la potestad de poder compartir nuestras experiencias. Mi propósito no es de convencer a nadie o de faltarle el respeto a nadie, pero sí compartir con ustedes mis descubrimientos en esta trayectoria espiritual que yo he estado teniendo desde niña, en que tradicionalmente, por mi linaje, han sido costumbres que mis ancestros han tenido y que yo en otras encarnaciones he tenido de haberme iniciado en estas prácticas y en estos cultos donde se hacen sacrificios. Y bueno, yo espero que para aquellas personas que participan de estos cultos no se me vayan a disgustar, ¿no? Porque es mi punto de vista y son mis experiencias. Aquí no es algo que yo estoy hablando por un libro o porque alguien me lo dijo y lo estoy repitiendo, ¿verdad? No, son mis experiencias. Y como así ustedes tienen las suyas y son válidas, pues así yo tengo las mías. Y desde ese punto de vista es que voy a hablar acerca de esta trayectoria, porque no fue de una experiencia o dos, han sido trayectorias de la mayor parte de mi vida, en que finalmente llegué a ese punto de entender el por qué esta encarnación no. Claro que voy a hablar de una trayectoria que tiene mucho que ver con mis ancestros, mis antepasados, y cómo fue que yo pude ir recobrando esa memoria. Porque todos estamos pasando por esta trayectoria, ¿verdad? Yo he hecho muchos videos en el que les estoy recordando, mire, estamos pasando por unos cambios de conciencia, en que estamos haciendo un salto bastante grande y en ese salto tenemos que recobrar nuestra memoria, la memoria de nuestros orígenes, la memoria de nuestros ancestros, la trayectoria de este planeta y de esta galaxia. Una de las oportunidades que estamos teniendo esta vez es de poderlo hacer, poder despertar. Y muchas personas están teniendo estos despertares de reconocimiento. Y es interesante cómo es que nosotros nos hemos mal acostumbrado a creer que todo ocurre de un viaje y ya. ¿Verdad? Este hábito de decir, no, yo tengo que llegar a la cima. Porque ya la vez que llegue a la cima, pues me puedo sentar bien cómodamente y esperar que todo me venga a mí. Y no es necesariamente así. Esto no es de, tuve un despertar y ya caí de la mata y me lo sé todo. No, es una trayectoria y son procesos que uno tiene que ir purificando la materia. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir con eso? Tenemos que pasar por procesos de purificación emocionales y mentales, porque nuestro cuerpo físico es una grabadora que transmite información, convierte información y la convierte a nuestra forma de pensar. Entonces, tenemos que ir, ¿verdad?, limpiando muchas de nuestras creencias, ir purificando nuestra forma de pensar e ir removiendo todas las contaminaciones que nosotros traemos de cuentos, de fantasías que nos han hecho desde pequeñito y nosotros no la hemos creído. Porque cuando somos niños, ¿quién va a pensar que una persona mayor te va a decir una mentira?
¿Quién va a pensar que el mundo que te rodea está lleno de mentiras? Tú eres inocente y vulnerable y te dicen todo tipo de historias y de cuentos que tú te las crees y creces aún creyéndotelas. Y claro, no es hasta que tú te das unos buenos tropezones y unas buenas caídas que tú empiezas a decir, espérate un segundo, eso no es verdad. Pero a veces no llegamos a otros niveles de curiosidad para poder entrar en profundidad acerca de quiénes somos y de dónde venimos. Y yo, porque soy curiosa, como los gatos. Y aunque los gatos tienen muchas vidas, yo he tenido muchas muertes y aquí estoy, pues he decidido entrar a profundidad. Y bueno, claro, también se debe a que cuando yo empecé a querer recordar mi memoria ancestral, me di cuenta que mis padres no tenían esa memoria o ese reconocimiento de quién eran sus antepasados. Entonces yo tuve que tomar el riesgo de hacerme una prueba de ADN. Y mucha gente me dijeron, no, 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 no hagas eso. Pero yo lo hice. Yo lo hice porque a veces hay cosas que tú tienes que hacer si tú quieres saber la verdad. Y para mi sorpresa, porque aquí es donde vienen las sorpresas que son pruebas que tú no puedes ignorar. Para mi sorpresa, porque yo vengo de una isla, la isla de Cuba, en que todos sabemos que somos parte africano o todo africano y parte españoles. Y claro, cubanos porque hemos nacido en Cuba, pero la descendencia estoy hablando. Y yo pensaba que sí, africana, mi mamá es negra, mi papá es blanco, cubano, descendencia español. Hasta que me hice la prueba de ADN y después se las hice a mis padres para que no quedaran dudas. Y me di cuenta que, bueno, portuguesa era la mayor parte. Y claro, esa tecnología va cambiando y va mejorando. Entonces te mandan mensajes de cómo han mejorado y cómo han cambiado. Entonces tu ADN va variando hasta cierto punto, que no es una variación grande, pero, ¿verdad? Te da con exactitud de acuerdo a esa evolución. Y bueno, para mí, imagínate, soy una híbrida. Soy una híbrida. Porque no solamente era España y África, pero también era portugués. Y estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y después, indígena. Y aquí es donde, ¿verdad? Empezamos a descubrir las mentiras. Porque en mi país, cuando yo crecí, a mí me decían en la escuela que todos los indios de Cuba lo habían matado los españoles. Y el último lo habían quemado, el indio Atuey. Esa es la historia que nos hicieron en mi generación. Y yo me lo creí. Y claro, por largo tiempo, yo repetí esa historia. El indio Atuey lo quemaron. No, no habían indios. Eran africanos de la esclavitud con los españoles. Pero la prueba, no hay prueba más grande que la que yo vi con mi ADN. Y claro, ya yo venía ya haciendo mis investigaciones y había podido encontrar un video en YouTube de este muchacho cubano que fue a Cuba, a las montañas de Oriente, y ahí encontró a una serie de taínos en el que el gobierno cubano, especialmente Fidel Castro, sabía que estaban allí. Es como que habían puesto a esta minoría de personas que se habían mezclado con los mambises, porque este señor lo habló. Él es taíno. Y él dijo, no, no, nosotros nos mezclamos con los españoles y con los mambises. Y también con los que se sublevaban en el monte. Le decían a veces a los negros cimarrones. Pero no se acabaron. Y la prueba de eso es que mi papá, por parte de mi papá, hay un porcentaje bastante alto que desciende de los indígenas. Por parte de mi mamá es otra historia. Pero por parte de mi papá es una mezcla de portugués, indígena, francés, irlandés y de ahí para allá.
Y aunque uno dice, bueno, pero las hebras genéticas no son, el porcentaje no es tan alto, no importa. Todo importa, caballero. Todo importa, por muy pequeño que sea, es importante. Especialmente cuando tú estás tratando de situarte espiritualmente con tu linaje ancestral. Porque eso es lo que está en tus genes. Y tus genes está y contrae y trae toda la memoria de tu trayectoria como espíritu, teniendo experiencias en la materia, pero también de tus ancestros. Y tus ancestros no solamente son físicos, también son galácticos. Entonces somos archivos de nuestra evolución. Y cada uno de nosotros somos un archivo que trae toda esa información en el ADN. Pero para tú poderla acceder, tú tienes que empezar a despertar de ese sueño y de ese letargo que nosotros traemos por largo tiempo. Y hay razones del por qué hemos caído en ese letargo. Y tú lo vas a descubrir una vez que te propongas comenzar a despertar. Y te vas a dar cuenta el por qué y quién. Eso no solamente es de escuchar a otras personas que ya vienen haciendo estos descubrimientos, que comparten esas experiencias. Tú lo vas a comprobar por ti mismo. O sea, no te preocupes, no te ofendas, ni pierdas el tiempo en ponerte a pelear y decir que las otras personas están diciendo mentiras. Tú lo vas a poder descubrir y vas a ser prueba y testigo de la verdad. Pero tienes que empezar ese trabajo, esas investigaciones y tener ese nivel de curiosidad de saber que no todo lo que todo el mundo te dice tiene que ser tu verdad. Tú tienes que encontrar tu propia verdad y lo haces de adentro, mirando de adentro hacia afuera. Y esos son procesos, caballero, que no se pueden acelerar ni se pueden cortar pedacitos por aquí, pedacitos por allá como estamos acostumbrados a hacerlo. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a querer acelerar las cosas por impaciencia, ahí es donde tomamos decisiones en que a largo plazo no nos damos cuenta de cómo nos afectan a nosotros, pero también a las generaciones futuras. Y una de ellas vienen siendo estos cultos donde hay sacrificios de sangre. Cosa que no siempre existió. No siempre en estas prácticas religiosas existieron estos sacrificios de sangre, déjenme decirle. No es verdad. Si alguien te dice que sí, siempre, toda una vida, no es verdad. Pero sí comenzó con las civilizaciones de Atlántida, el continente desaparecido que antes existía en el océano Atlántico. Y hoy en Cuba, si tú te pones a investigar, claro, una vez más, si tú te pones a investigar, tú vas a ver que hubieron ciertos historiadores y antropólogos que hicieron un acuerdo con el gobierno de Cuba, creo que fue en el año 1900 algo. Yo tengo mala memoria y a veces se me olvidan los días, porque para mí los días no son tan esenciales como es para los historiadores y los antropólogos. Y la razón, yo tengo siempre mis razones. Aparte de que soy olvidadiza, también he podido entender que los tiempos que nosotros escogemos para determinar cuando algo sucedió a veces son incorrectos. Más bien es mejor encontrar esa información de acuerdo a las líneas de tiempo y las vibraciones que existieron en determinados momentos. Pero eso es algo que uno va descubriendo con el tiempo. En esta trayectoria uno descubre muchas cosas, cosas fascinantes, cosas súper interesantes, pero también mucha crueldad y mucha mentira. Y nosotros tenemos que sabernos conocer nosotros mismos y situarnos espiritualmente en nuestro lineaje para poder saber lo que hemos heredado. ¿Cuál es el legado que nuestros ancestros nos han dejado, no solamente en posiciones materiales, pero también espirituales?
porque nosotros somos una totalidad de todas las experiencias que nuestros antepasados han tenido. Y así como nos han dado lo bueno, también hemos heredado lo malo. Y nuestra oportunidad es de poder cambiar y resolver esos desbalances. Pero si tú no sabes ni tienes la menor idea de dónde tú provienes, tú no tampoco puedes saber a dónde tú vas. Y es de ahí el por qué es tan fácil estar a la merced de aquellas personas que por delante te demuestran una cara de ser una ovejita blanca, pero por detrás son una ovejita negra. Porque la magia blanca y negra no existe, caballero. Lo que existen son practicantes con malas intenciones y convierten esa sabiduría en negra, y aquellos que con buenas intenciones convierten esa sabiduría en algo bueno. Entonces tenemos que ir limpiando en nuestra cabeza de ideales que son como cuentos de bebé, y de parar de reaccionar y de tratar de juzgar a aquellas personas que nos dicen algo diferente, porque nosotros no estamos acostumbrados a escucharlo y porque nos han dicho muchas mentiras para que reaccionemos cuando escuchemos algo diferente, para mantenernos ignorantes. Porque hay 3 cosas que vienen siendo el peor enemigo del hombre. Uno es la lengua. Y alguien me dijo hace poco, es por eso que Dios hizo esta cárcel de diente para mantener prisionera la lengua. Eso me dio gracia, pero me hizo pensar, oh, qué interesante, siempre aprendemos algo nuevo. Segundo, es nuestra propia ignorancia. Y tercero, es en la impaciencia. Esas son las 3 cosas que mayormente es el peor enemigo del hombre. La lengua, la ignorancia y la impaciencia. Cuando tú empiezas a trabajar con esas 3 cosas, no digo yo, si tú empiezas a abrir los ojos y te empiezas a dar cuenta del mundo que te rodea y cómo hay tantas mentiras en ese mundo, en que hay tantas personas que se dedican y viven de manipular a otras personas con mentiras. Pero cuando tú eres una persona que utilizas la sabiduría para ti, para tu bienestar, no viene nadie. La persona que vengan, sí, claro, de venir te pueden tocar a la puerta, pero tú no dejas entrar a esas personas. Tú no estás tan desesperado de solamente dejarte llevar por la ayuda de otras personas, porque muchas de esas personas dicen, yo te voy a ayudar. Estoy hablando por experiencia, porque esto me pasó a mí, y todo esto es parte de este descubrimiento y de este entendimiento que yo llegué al por qué esta encarnación no. Porque yo toqué muchas puertas, caballero, de muchos caminos espirituales, muchísimo. Porque yo a veces había momentos en que estaba desesperada y no sabía qué hacer. Y en Ifá fue una, en la santería fue otra, con los paleros fue otra, con la metafísica, con el judaísmo, con el hinduismo. Oh, sí. Yo hoy en día no practico ninguna religión, lo que practico es la espiritualidad. Me considero una persona espiritista, pero bueno, espiritista, y tengo que explicar en otro momento. Creo en la energía y creo en la fuerza de la energía. Creo que sí, hay maldad, pues claro que hay maldad. Pero también hay mucha bondad y mucho bienestar. Y cuando te empiezas a llenar la barriga de ese bienestar, tú creas una fortaleza que no deja a esa maldad arrastrarte en la forma en que nos ha hecho cuando somos ignorantes. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, en muchos momentos toqué otras puertas y Yoruba, interesante, porque aquí es donde voy a entrar un poquito a la historia por parte del linaje de mi mamá, porque de por sí la mayor fortaleza que uno trae la hereda por parte de la madre y después el padre. Y por mi mamá, la mayor parte del porcentaje proviene de África. Y yo tuve que esperar un poquito a
sentirme lo suficientemente fuerte para lidiar con esa verdad, porque yo sabía que por ahí lo que venía era, como nosotros decimos en Cuba, mamey. Mamey. Y sabía que era, vaya, intenso. Entonces tuve que esperar. ¿Y qué pasa? Que sí, mi mamá, la mayor parte de donde ella proviene es de las tribus bantú en África. Y claro, cuando tú te pones a ver las tribus bantú, viene siendo una serie de países en África, y África es grande, caballero. Pero tenemos que mantener en cuenta que miles de años atrás África no estaba dividida en la forma en que estaba ahora, porque los continentes no estaban separados por la cantidad de agua que ahora están. Estaban más unidos. Entonces, las tribus bantú traen dialectos en que una pila son más de 100 dialectos bantú. Y era el idioma que se hablaba en aquellos tiempos. Pero recuerden que África en su momento fue tremendo imperio. Y aquí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros no somos la última Coca-Cola de este desierto, que han habido Coca-Colas en miles de años atrás que han sido muchas mejores de las que nosotros estamos tomando en la actualidad. Porque han habido muchos imperios mucho mayores que el de nosotros. Los olmecas en México fue uno. Los mayas, los aztecas, Egipto, Sumeria. Pero el mayor que hubo se reconoció como Atlántida. Y ahí fue donde ocurrió la caída de la conciencia del hombre en la oscuridad. Vamos a decir que ahí fue donde ocurrió una corrupción de conciencia, en que entró una colonización. Eso fue una campaña que a través de los tiempos y las diferentes civilizaciones se fortaleció. La colonización. Y no comenzó por los españoles, ni tampoco los portugueses. Comenzó mucho antes y por seres que no eran de este planeta. Pero recuerden, en la unión está la fuerza. Y en la segregación, esa fuerza se debilita. Entonces, estos seres conscientes de todas las líneas de tiempo que pueden crearse en nuestra realidad y de las manipulaciones que pueden hacerse en el mundo de la materia, empezaron a trabajar con nuestra conciencia espiritual y colectiva. Y ahí es donde empezaron estas campañas de colonización, en que la idea era de reprimir sabiduría. Sabiduría que nos trae fortaleza y que nos ayuda a comunicarnos con otras conciencias, al igual que con los misterios y con el universo. Y Egipto fue una de esas civilizaciones. Cuando tú te pones a ver, recuerden que han habido destrucciones planetarias donde hemos tenido que empezar casi de nuevo, de cero. Eso no quiere decir que todos los seres humanos se destruyeron, pero un pequeño porcentaje tuvo que empezar de nuevo. Y esas destrucciones provenían por el nivel de corrupción que habían. Aquí me voy a salir un poquito de los contextos religiosos. Y claro, muchos de ustedes van a decir, pero la Biblia, esto y lo otro. Hagan sus investigaciones, como las he hecho yo. Y les aseguro que una vez que ustedes tengan ese nivel de determinación que he tenido yo, van a pasar por las mismas muertes que he pasado yo, pero van a renacer con otra idea y con otros paradigmas. Entonces, no ataques. Vamos a llevarnos bien porque todos somos hermanos. Y el que no le gusta lo que estoy diciendo, con solo dejar el video es suficiente. ¿Verdad? Entonces, sí. Pues Egipto, en sus buenos tiempos, estaba dividido en el alto y en el bajo. Pero África no estaba tan dividido como está hoy. Si tú buscas un mapa de los 1800 de África, te vas a dar cuenta que era muy diferente al África de hoy. Entonces existieron sociedades matriarcas. Claro que la historia que nosotros conocemos está bastante limitada
porque a veces lo que se hace más popular son ideales que tienden a estar corrompidos y contaminados para que nosotros, como no somos tan curiosos y nos han acostumbrado a adaptarnos a comernos cualquier tipo de comida sin preguntar qué es, pues nos las comemos y después las repetimos sin saber. No nos interesa. Y no nos ponemos a pensar que a lo mejor en esas investigaciones y en esos redescubrimientos está nuestra liberación espiritual. No nos interesa, nos hemos acostumbrado a ser como somos. Pero eso está cambiando. Qué bueno que está cambiando, porque yo lo veo. Y Egipto, en la parte baja, ahí fue donde empezaron las escuelas de misterios. Ahí fue donde comenzaron estas escuelas aún también clandestinas, ya que comenzó esta corrupción de conciencia, de cambiar mucho de esta sabiduría, y de las personas que querían cambiarlas era para empoderarse ellas mismas. Entonces las personas que realmente, los sacerdotices y estas personas sabias, porque las personas sabias siempre han habido. Y eso no quiere decir que todos nosotros no somos sabios, pero cada uno de nosotros tiene ciertas habilidades y ciertos dones, ¿cierto? Y es como ahora, no todo el mundo quiere ser un médico, o no todo el mundo quiere ser un abogado. Entonces no todo el mundo quiere escoger ese camino de la sabiduría a ese nivel que estas personas traen y que traían de generación a generación, ¿cierto? Es como los indígenas tienen sus chamanes en sus tribus, sus curanderos. Eso no quiere decir que las otras personas no tengan un nivel de alta conciencia de espiritualidad, pero siempre hay alguien que trae esas cualidades mucho más avanzadas. Y los chamanes, cuando tú miras la traducción de chamán, habla de persona de sabiduría. Los curanderos son iguales, los curanderos estaban más mezclados con el herbalismo, pero nada, eran personas de sabiduría. Y en Egipto lo hubieron, pero hubo una división, igual que hubo en Sumeria, igual que hubo en las otras civilizaciones, entre lo positivo y lo negativo. Y ahí ya habían sacrificios que cuando tú realmente eras un ser de luz y un sabio, tú no tenías que hacer ningún tipo de sacrificio de animales o matar seres humanos como ocurrieron en ciertas civilizaciones y están ocurriendo hoy. No. Bueno, le dicen prácticas satánicas, qué sé yo. Pero no había que hacer sacrificios de sangre, caballero. Todos esos sacrificios de sangre eran influencias maléficas que sabían que una vez que tú utilizaras en esos sacrificios sangre, que los ibas a fortalecer. Pero claro, es como todo. Cuando tú le das una caja de cerillas o de fósforos a un niño que no sabe, ponte a pensar. Cuando tú le das un poder o una fuerza de información a una persona que no sabe, ¿qué puede ocurrir? Es de ahí el por qué en estas trayectorias espirituales las personas, antes de poderle dar cierta sabiduría, tenían que pasar por todas estas pruebas que ayudaban a la persona a ser humilde, porque el tener esa información y esa sabiduría era de gran responsabilidad. Y no se le daba a cualquiera. Tenías que no sabértela ganar, porque eso es mentalidad contaminada. Pero era probar de que tú estabas apto para recibir esa información y el universo se te abría como una flor y compartía de acuerdo a lo que hay en tu corazón, la nobleza de tu corazón, esa sabiduría. Porque es vibrar a otros niveles de conciencia donde tú te vas abriendo a todos los niveles de conciencia y
esas energías y esos planos van compartiendo contigo lo que hay ahí, lo bueno. Porque cuando estamos hablando de conocimientos mayores, estamos hablando de frecuencias que no tienen nada que ver con estos planos inferiores como es el bajo astral, al igual como es estas influencias maléficas. No. Pero tú tienes que probar y demostrar con tu actitud y determinación a lo que tú estás dispuesto a hacer. Y no es para empoderarte tú, para manipular a otra gente. Es para tu propio bienestar. ¿Y cómo se sabe? Por tus energías, por tu corazón, por tu nobleza, por tu compasión. Pero eso de llenarte la boca y alimentar el ego y decir yo soy, yo soy, yo soy, yo fui, yo fui, yo fui, yo voy, yo soy, yo... Eso no es verdad. Eso, ahí demuestras tú tu naturaleza. Y ahí tú no engañas a nadie. Porque en este plano tú puedes decir yo fui esto, yo soy el otro, yo soy el bárbaro de la película. Y la gente a lo mejor que no saben nada o ignorantes, ¿verdad? Te creen. Pero otros niveles de conciencia superiores. Lo que tú traes en el corazón es lo que tú cuentas. Entonces tú no puedes engañar a nadie. En estos procesos tú no puedes cortar camino y acelerarlos, caballero. ¿Y qué pasa? Que una de las formas en que tú lo puedes hacer es haciendo tratos o contratos con el diablo. Voy a utilizar esa palabra por ahí, la voy a tirar. Y no estoy hablando exactamente del diablo que estamos acostumbrados a saber. No, 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 no. Estamos hablando con fuerzas maléficas. Si le quieres llamar diablo como el demonio, como te lo han enseñado a ti, eso es otra cosa. Cuando estamos desesperados y no sabemos qué hacer y queremos lograr un éxito o queremos cambiar las cosas y no hacemos la investigación que estamos supuestos a hacer, hacemos trato con el diablo y no nos damos cuenta que no solamente lo estamos haciendo para esta encarnación, pero para otras. Y también estamos arrastrando a las generaciones futuras. Pero en ese momento queremos salir del apuro. Estoy hablando por propias experiencias, caballero. Y en mi caso yo me vi en muchos momentos en que yo quería hacer un pacto con el diablo y quería iniciarme en estas prácticas porque ya desde pequeñita me habían salido esa letra. Y claro, en mi país estas prácticas de los yorubas se modificó y se cambió con la llegada de, o la mezcla más bien, de los africanos con los españoles. Y ahí es donde provino la santería. Pero yo he tenido sueños lúcidos con mis ancestros y mi linaje, donde eran practicantes de, eran chamanes. Pero ellos me enseñaron que ellos no hacían sacrificios de sangre. Ellos tenían unas piedras especiales. Y con esas piedras ellos podían comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Y claro, todos estos aprendizajes provenían de Egipto. Y como yo les dije, las tribus Bantú eran una serie, eran más de 400 diferentes pueblos que vivían y cada pueblo traía su propia sabiduría y sus propios aprendizajes y Egipto estaba ahí. Y cuando Egipto se unió, ahí es donde empezaron, ¿verdad?, a reprimir mucha de esta sabiduría y muchos de esos sacerdotices se fueron a las montañas, al monte. Con la campaña de colonización de España y portugueses, pues ahí es donde trajeron a todos estos negros esclavos que nosotros lo miramos como algo ahí que no vale la pena, ¿verdad? Esta costumbre de tener estos prejuicios, de creer que una raza es mejor que la otra. Qué cosa tan grande, ¿no? Que una de las riquezas más lindas de este planeta es la diversidad que hay de vida y de conciencia. La naturaleza es una y nosotros los seres humanos somos otra, diferentes razas, y de habernos acostumbrados a tener prejuicio y de creer que porque yo soy blanca soy mejor que los negros y que los amarillos y que los rojos. Qué manera de pensar.
Y nosotros nos hemos comido el pastel y lo hemos alimentado a un nivel que se ha convertido en tremendo pastel. Porque hoy por hoy tenemos prejuicios con todo. Somos las personas más racistas que existen. Porque hemos llegado al punto de que somos racistas hasta con nuestra propia gente, con nuestro propio color. ¿Y de dónde sacamos esa costumbre y ese hábito? ¿De dónde lo aprendimos? Y no nos ponemos a pensar cuándo es que señalamos el dedo, porque oye, hoy por hoy, las cosas que yo he visto de racismo es increíble. Claro que no me gusta darle mucha vista a esas cosas para no fortalecer esas energías, porque ya están suficientemente fuertes. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde viene la falta de autoestima que uno siente. Y cómo uno va perdiendo el orgullo de lo que es. Y es de ahí cómo nos vamos divorciando de nuestros orígenes, que viene siendo lo que nos fortalece a nosotros y nos da la autoridad de parar de comernos las mentiras. Qué interesante. Si tú no te sientes orgulloso de lo que tú eres y si tú no has encontrado tus orígenes, tú eres como un barco a la deriva que no sabes a dónde vas. Si tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes a dónde vas. Y estás a la merced de todas estas energías que les encantan a las personas como tú, perdidos. Porque sí, estamos perdidos cuando estamos así y estamos regalando nuestras energías de gratis. Haciéndonos los que sabemos todo, repitiendo lo que no entendemos, creyéndonos que somos libres cuando somos tremendos esclavos. Y eso pasé yo. Y claro, cuando estamos en apuro, pues entonces vamos en busca de aquellas personas que a nuestros ojos saben mejor que uno, y eso me pasó a mí. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor ustedes puedan decir, coño Sandra, pero ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué tipo de situaciones tú traías que tocaste a todas esas puertas y todas las personas que encontraste cayeron en la trampa, eran personas negativas? Es verdad, yo me dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque mira que yo toqué puertas. Pero era que en esta encarnación yo estaba supuesto a tocar todas esas puertas, no entrar a ninguna de esas prácticas para yo descubrir mi fortaleza y para también entender que muchas de esas prácticas no están basadas en el bien. Hay buenas intenciones y claro, no todo el mundo es igual, no todo el mundo es malo, pero todos también alimentamos la semilla del mal. Y yo he visto a muchas personas que son muy buenas, pero también tienen malos hábitos. Y cómo es que en momentos caen y en vez de tratar de ayudar a otra persona, se aprovechan de esa persona. Y me pasó a mí. Todas estas personas que al comienzo trataron de ayudarme y después trataron de fastidiarme, lo hicieron con buenas intenciones. Pero eran personas que se le iba el dominio y la fortaleza para la cabeza, para el ego. Y después trataban de manipularme. Y bueno, uno de los babalaos, porque yo he conocido a más de uno. Pero hubo uno de ellos que trató de ayudarme y cuando yo no me dejé manipular más por ese babalao, él me dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a lograr llegar a hacer nada porque yo soy tu Dios. Y por ser tu Dios, yo voy a determinar tu destino. Y tú nunca vas a ser feliz. Y eso me lo dijo a mí ese babalao. Y ahora ponte tú a pensar. ¿Eso es una persona de buenos sentimientos, de buen corazón? ¿Y cuántas personas hay así? Que traen cierto estatuto religioso. Y en vez de dar un buen ejemplo, son los primeros que te dicen, si tú no sigues lo que yo te digo, te va a costar. La vas a pasar mal, porque me la vas a cobrar, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántas personas no nos encontramos así? ¿O cuántas personas no te dicen, bueno, si tú quieres que yo te ayude, me vas a tener que pagar cierta cantidad? Y esas personas ven que tú estás pasando tremendo mal rato, pero ellos dicen, no, el derecho, tienes que pagar el derecho porque yo con las energías que yo traigo son magníficas
y te van a resolver tu problema, pero tienes que pagar. Tienes que pagarme. Y nosotros vamos y hacemos lo que no podemos. Yo he visto muchas madres solteras comiéndose tremendo cable como lo fui yo. Yo fui madre soltera. Y este babalao que fue así conmigo, él sabía que yo estaba pasando por situaciones bien difíciles. Pero ¿qué no hizo ese hombre para manipularme? Y él me decía que él era el mejor de la película. Y uno cae por ser débil, pero también por ignorante, porque tú no sabes quién tú eres. Y esas son las personas que vienen y se llenan la boca de decir que son lo que son. Y claro, yo los respeto porque gracias a esa persona y muchos otros me han ayudado a reconocer la diferencia entre lo que realmente es bueno y lo que no es. Hubo el otro babalao que me dijo, bueno, porque en mi país, como les estaba diciendo, las prácticas yorubas se modificaron y se convirtieron en prácticas patriarcas. ¿Qué quiero decir con eso? En que las mujeres no cuentan. Sí cuentan, pero no de la misma forma que cuenta el hombre. Y bueno, estos babalados tú ves que ellos te van a decir todo tipo de razones. Con mucha sabiduría y mucho orgullo te hablan del por qué la mujer no. ¿Por qué Ifá dice que la mujer no? Mi respeto para esas personas. Pero, ¿qué pasa? Que otra corrupción, porque en el tiempo de Egipto habían tantas mujeres sabias y hoy en la actualidad que son tan buenos o mejores que esos babalaos. Porque la mujer por naturaleza trae una sabiduría que a veces el hombre necesita trabajar para llegar a ese nivel. Y no estoy hablando de que la mujer es mejor que el hombre, porque esto no es cuestión de mejor, esto es cuestión de los dones de cada persona y la facilidad de aprendizaje que hay entre un arqueotipo al otro, porque cada arqueotipo es como los indígenas, especialmente los aborígenes de Australia. Ellos tienen lugares sagrados, montañas, en el que hay un lado para mujeres y otro para hombres. Y ellos te dicen, porque yo conocí a uno de los chamanes de allí, de una de las tribus aborígenes de Australia, ellos dicen, mira, si tú le preguntas ciertas cosas que tienen que ver con cosas de la mujer, ellos te dicen, tienes que ir a la chamán de las mujeres, porque eso son cosas de mujeres. Y no es porque hay una división de que ellos se creen mejores que las mujeres, no, es que ellos piensan que las mujeres traen ciertas cualidades y ciertas habilidades que ellos no traen, y ellos lo respetan. Y las mujeres piensan lo mismo, pero se respetan. Y no se creen que porque son hombres son mejores que las mujeres, y las mujeres no se creen que los hombres son menos. ¿Y de dónde ha nacido este racismo que nosotros alimentamos hoy? De pensar que no, las mujeres no. En mi patria lo hacen, pero en Nigeria y en África no era así, no siempre fue así. Hay tribus que ahora son así tan patriarcas, pero no todas son así. Entonces yo quise mirar y encontrar a un sacerdotise de Nigeria, a ver si me podía iniciar por ahí. Y claro, los hay buenos y los hay malos. La magia negra y la magia blanca no existe. Solamente es el devoto y el practicante que la convierte en una o la otra. Entonces me encontré esta persona y nada, la misma mierda. $10,000. Porque imagínate las razones. Hay que traer a mucha gente, hay que hacer una matanza de animales, bla, 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 bla. Y tú te sientes importante porque tú dices, coño, voy a ser especial porque voy a entrar a un grupo de personas en que todo el mundo tiene tremenda sabiduría. Y para mí, les voy a decir la verdad, era más bien de cómo entender mi vida, porque desde que era pequeñita siempre he tenido problemas con el mundo de las energías. Muchas experiencias que yo no entendía y a veces preguntaba, pero la gente a veces me decía, no te puedo decirlo todo porque tienes que entrar a la práctica. Para tú saber todos estos misterios tienes que iniciarte. Y claro, uno dice, coño, ok.
si eso es lo que tengo que hacer. Y muchas veces estuve a punto, pero no lo suficientemente fuerte para entrar. Y ahora reconozco el porqué. Y claro, para hablar de las tribus de Yoruba o de las prácticas Yoruba, y hoy conocidas como Ifá, tuve que entender y pasar todas esas trayectorias debido a mi mamá. Porque mi mamá proviene de esas tribus bantú en que mis ancestros estaban iniciados en estas prácticas. Pero en la forma en que yo me he reconectado con esos ancestros, me han dicho que no siempre fue igual. Y ahí es donde entra el palo mayombe, porque el palo mayombe te dicen, sí, palo monte. Los cimarrones de allá de África practicaban esto, pero caballeros no lo hacían siempre con sacrificio. Ahora lo hacen con la fuerza del cementerio. Y yo veo a veces las matanzas que hacen estos padrinos y estas madrinas para liberarse de quién. ¿A quién están tratando de acomodar y de hacer sentir bien en un momento donde la fuerza del bien se está despertando? Entonces, ¿a quién tú quieres apaciguar? ¿Al mal? ¿Y el bien se alimenta de sangre para que tú apacigues el mal? Y eso es lo que yo empecé a preguntarme, espérate un segundo, porque yo llegué a un momento, claro, cuando yo conocí a mi maestro espiritual budista. Él no era budista tradicional. Él seguía el Tao, T-A-O, búsquenlo. Y claro, en la forma en que él lo hacía no era el Tao tradicional. El Tao se traduce al camino. Y él fue el que me ayudó a despertar y a ver que mi universo y nuestro universo estaba compuesto de todo tipo de energía, desde la más inferior y la más primitiva a la más mayor. Y ahí entré a una serie de experiencias que me tomó tiempo, años para poder entender todas esas experiencias y todas esas puertas a las que yo entré. Pero también entré al bajo astral. Hace poco una persona me dijo, ay, porque el bajo astral. Y claro, yo no recomiendo a que todo el mundo haga trabajo con el bajo astral porque son energías bien densas. Y no todo el mundo trae ese camino que traigo yo. Eso no me hace a mí especial. No estoy diciendo esto para hacerme especial, ¿ok? Todavía estoy en procesos de aprendizaje, procesos que nunca se terminan. Pero fue lo que me ha ayudado a lograr entender lo que estoy compartiendo con ustedes. ¿Y qué pasa? Que para yo poder trabajar con lo que heredé de mis ancestros por parte de mi mamá, yo tuve que meterme en el bajo astral y tuve que hacer cosas que no quería hacer. Y entonces ahí comprendí que, bueno, en otras líneas de tiempo ya yo me había iniciado y había hecho estas ceremonias de sangre, así como lo habían hecho mis antepasados. No todos siempre lo hicieron, pero algunos sí. Y claro, hubieron generaciones de mujeres o de hombres que no desarrollaron su mediunidad. Mi mamá fue una. Pero cuando tú no te fortaleces tú espiritualmente y desarrollas tu mediunidad, no como nos enseñaron culturalmente en estas regeneraciones recientes, ¿no? Estamos hablando de fortalecer tu luz e ir removiendo las corrupciones de todas aquellas ideas que nosotros utilizamos para pensar y diferenciar lo bueno de lo malo. Porque hoy en la actualidad nos hemos creído que muchas cosas buenas son buenas cuando no lo son. Y no sabemos diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, la idea es de saber alimentar tu luz con la verdad. Y es de ahí, desde esos puntos de vista, que tú empiezas a entender y reconocer lo que realmente es bueno.
Y créemelo, ese proceso de purificación y entendimiento se nos puede tomar un poquito de tiempo. Y uno tiene que tener paciencia porque, como ya les dije, tú no puedes acelerar esos procesos. Eso no es de decir no porque yo quiero saberlo y quiero saberlo ya. Cuando tú tienes esa impaciencia, tú le estás abriendo la puerta a esas energías malas, maléficas, que de por sí vienen siendo como camaleones, porque tienden a demostrarte una cara que no son. Es como cuando tú encuentras, ¿verdad?, un pedazo de piedra que tú crees que es oro porque brilla y después te das cuenta que no lo es. Entonces, aliméntate de paciencia, porque las cosas te vienen cuando es el momento y cuando tus energías están listas para recibirlo. Aquí tú no puedes apurar este proceso. ¿De dónde te vino esa impaciencia? Porque a todos hemos pasado, yo lo he pasado. Y hay momentos en que me tengo que recordar que decir, oye, cálmate. ¿Cuál es tu apuro? Tenemos que sabernos parar y frenar. Porque es tan fácil caer en las manos del caos y la confusión. Y bueno, mi mamá venía con todas estas cargas, la pobre. Ella no desarrolló su mediunidad y claro, ahora está padeciendo de demencia. Mi papá también, el pobre, viene bien cargadito. Pero yo vine a romper cadenas y la vine a romper a niveles de conciencia bien profundo, porque no solamente es para mí, pero también para compartir estos conocimientos con todos ustedes. Lo que ustedes hagan con él es cosa de ustedes. Pero pude finalmente lograr entender qué es lo que sucede cuando hace uno un cambio de cabeza, porque eso es lo que hacen cuando tú renaces en estas prácticas donde hay sacrificios de sangre, que no es algo nuevo, no es nada nuevo. Los mayas lo hicieron, los aztecas, los egipcios, todas estas civilizaciones lo han hecho, pero comenzó en Atlántida, porque en Lumeria eso no existía. No. Y todavía hay prácticas hoy en la actualidad de chamanes que tampoco lo hacen. Y no les falta nada a esa gente, no tienen ningún problema de comunicarse con las influencias del universo. Pues hay un cambio de cabeza. En estas prácticas, pues hay una serie de ceremonias que la persona tiene que pasar para purificarla, ¿verdad? Porque el camino de esa persona viene con sobrecargas y para poder renacer, cosa que siempre estamos haciendo, si tú entiendes los procesos de purificación que tú puedes escoger hacer, pues lo hacen y traen una serie de iniciados para que ayuden con los rezos, apaciguar estas influencias maléficas que esa persona trae. Y escogen a un oricha o a una fuerza que va a respaldar a ese iniciado, pero hay un cambio de cabeza. ¿Y qué es lo que eso significa? Porque esto no te lo van a decir cuando tú te vas a iniciar, o a lo mejor cuando te han iniciado, a lo mejor te lo han dicho porque a lo mejor lo sabes. Un cambio de cabeza, tú sabes, ese aspecto que tú traes de lo que tu espíritu va a aprender en esta encarnación con tu cuerpo, lo dejas a un lado. Eso quiere decir que tu alma y tu espíritu vino con unas ideas y unos deseos de querer tener ciertos aprendizajes. Y a lo mejor parte de ese aprendizaje es el que tú te enfermes, para que tú mediante esa enfermedad aprendas algo. O a lo mejor es a pasar un poco de trabajo por las influencias que tú has heredado de tus lineajes, las deudas que tú traes ahora.
que si tú no sabes cómo situarte con tu linaje, tú no sabes entender lo que son. Porque este aspecto de la colonización ya viene pasando por muchas líneas de tiempo en el que nosotros hemos estado dormidos acerca de nuestros orígenes, nos hemos olvidado de nuestros orígenes y venimos haciendo cosas a ciegas. Pero ahora estás en una evolución, pasando por una evolución, participando por una evolución de conciencia, que tú puedes liberarte de todo eso. Y estás accediendo a la sabiduría, pero tú no sabes entenderla. Y como no te están diciendo aquí abiertamente los medios de comunicación que estás pasando por estas experiencias, pues tú vuelves a seguir y a repetir lo mismo que tus ancestros han hecho y a hacer los mismos hábitos que todo el mundo está haciendo alrededor tuyo, porque las personas que te rodean vienen vibrando el mismo tipo de energía que tienes tú. Ahora la probabilidad es que tú tienes de atraer algo diferente es mucho mayor. Pero a lo mejor tú mismo cierras las puertas porque tú dices, esa persona es un demonio. Se está dejando llevar por aprendizajes que van en contra de mi aprendizaje. ¿Tú me entiendes? Son programaciones que están ahí vibrando en tu inconsciente tan fuertemente que no te dejan ver la luz del sol, los nuevos rayos del sol que te están iluminando y que te pueden liberar y te pueden sacar de esa cárcel mental de las creencias que tú alimentas. Pero ahí, ¿verdad? En ese cambio de cabeza, todos esos aprendizajes que tú estabas supuesto a tener, los ponen a un lado. Se quedan en un limbo. En un limbo, caballero. Y ahora te traen un nuevo camino. Y te dan todas las leyes, todas las reglas del camino que tú vas a seguir, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero vas bajo la protección de unas influencias que si tú no le haces caso te castigan. Y de vez en cuando tú tienes que hacer un sacrificio para mantener esas energías contentas y con la barriga llena. Y si hay alguien en esa tribu o en ese culto o en esa religión que necesita la ayuda, tú tienes que estar a la disposición. Claro que no es una obligación, pero tienes que siempre tener cuidado porque si las influencias se ponen brava contigo, entonces imagínate, ahí que empiezan los tropiezos. Y han habido muchas personas que se han iniciado en este culto y no necesariamente lo han hecho por salud. En mi país lo veo. La mayor parte de las personas en Cuba se han iniciado en la santería y en Ifá. Se ha convertido en la práctica más común. Y sí te dicen, somos cristianos o somos católicos, pero también estamos metidos en la religión. Y hoy por hoy hay gente que tiene la mano de Orula y aunque no están iniciados la tienen de lindo porque ellos dicen, no, yo la trabajo yo. Y nos sentimos orgullosos porque sabemos que estas prácticas, ¿verdad?, tienen misterios. Y en esos misterios yo tengo el poder y la fuerza de manipularte a ti si te me pones pesadito o pesadita, ¿verdad? Yo sé cosas que tú no sabes, eso cuidadito. Y nos sentimos orgullosos. Pero lo que no sabemos es que hemos dejado una parte de nuestra alma guardada en un sitio donde tú no sabes. Y tú diste esa llave a energías que ahora, de ahora en adelante, se van a alimentar de tus energías. Y cuando tú vuelves a encarnar en otro cuerpo, esas energías van a tratar por todos los medios de que tú vuelvas a entrar en esas prácticas. ¿Cómo me pasó a mí? Esas energías quieren tus energías porque ya el trato está hecho. Pero quieren seguir sosteniendo esos contratos y quieren que tú estés consciente. Por lo menos aquí en el plano físico. Para ellos poderte utilizar y poder vivir de tus energías. Y tú caes como mansa paloma. Entonces, ¿qué ustedes creen que yo tuve que hacer en esta encarnación? Y déjenme decirle que esto que les estoy contando
A mí, sinceramente, me costó trabajo entenderlo, pero una vez que lo llegué a entender, el nivel de iluminación que tuve en ese momento fue algo increíble, porque a la verdad que no sabía, no sabía hasta que lo supe, y es de poder recobrar ese aspecto mío que se había quedado en limbo. Porque lo que sí les puedo decir es que la mayor parte del tiempo yo estaba siendo atacada por energías negativas que utilizaban mi fuerza y lo hacían a su merced cuando les daba la gana. Y aquí voy a hablar de cosas que a lo mejor a la gente no le va a gustar, pero la verdad es la verdad, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias en la noche en que hay energías que están haciendo el sexo con ustedes? ¿Cuántas? O el que tú tienes pesadillas en que hay alguien que está arriba de ti y tú no te puedes mover. ¿Cuántas? Claro que eso no siempre quiere decir que tú te iniciaste en estas prácticas. En otras encarnaciones a lo mejor lo hicieron tus seres queridos y tú no lo sabes. Pero ahora tú perteneces a ese tipo de energías. Ellos piensan y creen que tú eres de ellos. Y se creen con el derecho de poder utilizar tu fuerza a su antojo. Oye, esto pasa de generación a generación. Pero tus ancestros, al igual que tú, tomaron esa determinación y esa decisión de entrar en esta práctica inocentemente, tratando de cambiar su destino para mejorar y pensar que no, esto era color de rosa. No, no todo es color de rosa, claro, porque esos procesos también no son fáciles, pero tú piensas que estás haciendo lo mejor del mundo. Y es de ahí, ahora me imagino que ustedes puedan entender el por qué estoy compartiendo estas experiencias con ustedes. Porque, bueno, yo no juzgo a nadie, como tampoco juzgo a aquellas personas que se han iniciado en estas prácticas y lo están haciendo. Haché para ellos. Pero no dejo de reconocer, al igual que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que hay muchos de ellos que se han aprovechado de los desesperos de otras personas, de las desgracias de otras personas. Se han beneficiado de las desgracias de esas personas y lo han hecho conmigo. Y yo no le guardo rencor a ninguna de estas personas, pero les agradezco todo lo que me han enseñado, porque no fue una persona nada más, fueron muchas. Y todas esas personas me han enseñado a entender y saber reconocer la diferencia entre lo que es bueno a lo que no. Y es de ahí el por qué comparto muchos de mis videos con ustedes de cómo saber recobrar sus fuerzas y sus energías para que nadie los manipule. Porque déjenme decirle, yo he pasado por muchas experiencias en que me he dejado manipular por todo tipo de personas y especialmente espiritualmente. Personas que se visten de seda, que se visten de ovejita blanca y te dicen, te vengo a ayudar, te vengo a salvar. Y no es verdad. Y estamos en uno de esos momentos en que no estamos supuestos a idealizar a nadie o a seguir a nadie. En esta evolución de conciencia, mis queridos seres de luz, estamos supuestos a ayudarnos unos a los otros, pero convirtiéndonos en ejemplo de la sabiduría que estamos utilizando, pero no manipulando a nadie y no idealizando a nadie como personas que son mucho mejores que nosotros. Y es verdad, hay personas que han alcanzado una mayor conexión con
sabidurías muy puras, pero esas personas son bien humildes. ¿Ustedes no se dan cuenta que son bien humildes? Y son personas que normalmente no dicen mucho ni hablan mucho y no se las dan de mucho tampoco. Aunque hoy en la actualidad le estamos pidiendo a esas personas que compartan su sabiduría, porque ahora es el momento. Entonces, les agradezco que si se han sentado aquí por una hora a escuchar todas mis experiencias, gracias por hacerlo. Y bueno, les deseo muy buena suerte. Hasta la próxima.